El depredador de carne y hueso 93, 105. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 93. Aguas negras. Al oír esta palabra, Zelf retrocedió de inmediato. Scarface accedió de inmediato a la base de datos del clan Sangre de Hierro, solo para descubrir que la información sobre Aguas Negras era ultra secreta. ¿Qué es Aguas Negras?, preguntó a Ñ0. Zelf lo miró sorprendido. No lo sabías. Es el arma genética más aterradora del universo. Así es. Guarda Majed dijo con miedo. Esa es la creación más preciada de los ingenieros. Es esencialmente un patógeno compuesto por innumerables nanobots, capaz no solo de inducir mutaciones genéticas, sino también de analizar y reconstruir los componentes moleculares de los organismos. Es una creación perfecta que puede crear vida, pero también es un arma que puede destruir directamente los organismos a nivel genético. Jadeaba con dificultad, mirando la caja con un miedo persistente. La nave probablemente se autodestruyó por la evaporación del agua negra. Por suerte, el piloto activó el mecanismo de seguridad antes de estrellarse. Cuenta la leyenda que esta sustancia es extremadamente activa. Por suerte, la caja está bien, y solo se derramó una pequeña porción del agua negra. De lo contrario, si tanta agua negra se hubiera evaporado al mismo tiempo, este planeta probablemente estaría condenado. Al oír esto, Scarface finalmente comprendió. No me extraña que esta nave tenga las medidas defensivas más fuertes, pero no esté equipada con armas. Resulta que lleva algo tan peligroso. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Zelt con miedo. ¿Qué más podemos hacer?, respondió el soldado herido con irritación. No me atrevo a tocar esto. Notifiquen a la nave nodriza y que los ancianos envíen la fuerza de defensa química de mayor nivel de inmediato. No podemos controlar esta situación. De acuerdo. Scarface cogió inmediatamente la microcomputadora. Al enterarse de que el contenido de la caja era agua negra, toda la sala de mando estalló en conmoción y los oficiales se pusieron de pie, atónitos. Los ojos de Lone Wolf parpadearon, con un destello de seriedad en su único ojo. ¿Estás seguro de que contiene agua negra?, el soldado herido negó con la cabeza. No estoy seguro, porque no nos atrevemos a abrirla, pero a juzgar por las condiciones de este planeta y el material de la caja, debería ser cierto. La expresión del anciano Lone Wolf era seria, y su preocupación se intensificaba. Si aquello realmente era agua negra, no solo Scarface y sus hombres estaban en peligro, sino que incluso la flota exterior probablemente no estaba a salvo. Pensando en esto, dio la orden de inmediato. Activen el plan de guerra de más alto nivel. La flota se acercará inmediatamente a A42 a toda velocidad. Notifiquen a las fuerzas exteriores que bloqueen estrictamente el espacio exterior de A42. Scarface, retírense primero. De acuerdo. Zelt y los heridos asintieron aliviados. Pero Scarface dijo con seriedad. No, anciano. La actividad de las aguas negras es extremadamente inestable. La situación en todo el planeta es incierta y me preocupa lo que pueda pasar. Me siento más seguro quedándome aquí. Estás loco. Battle Damage no pudo evitar maldecir. Sé que eres duro, pero eso no significa que seas inmortal. Sí, Scarface, dijo Zelt, no tiene sentido que nos quedemos aquí ahora. Vayan ustedes primero, dijo Scarface, hay demasiadas criaturas en este planeta. Me preocupa que algo lo haya abierto accidentalmente. Tengo el presentimiento de que esta cosa no se quedará quieta. Zelt frunció el ceño. Entonces iré con ustedes. ¿Ustedes? Battle Damage miró a los dos jóvenes frente a él y de repente sintió que le empezaba la cabeza. Tras dudar un momento, negó con la cabeza con impotencia. Ustedes dos están muy enfermos. Entonces quédense aquí conmigo. Mientras hablaba, se abrió la máscara y examinó la caja negra. Vigilaré la concentración de aire alrededor de la caja en todo momento. Si surge algún problema, debemos irnos de inmediato, aunque para entonces podría ser demasiado tarde. De acuerdo, asintió Scarface. El tiempo pasaba, los tres observaban la caja atentamente, el más mínimo movimiento les producía escalofríos. De repente, un fuerte estallido les llamó la atención. Miraron hacia arriba. El espacio exterior alrededor de A42 estaba en llamas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?, gritó Scarface por el canal. La voz del capitán llegó al otro lado del auricular. Una flota de sangre malvada nos ha atacado. Su potencia de fuego es feroz.
Tengan cuidado, una nave se dirige directamente a 42. Antes de que terminaran de hablar, vieron una nave sobrevolar el pesado bloqueo hacia A42, que pronto se cernió sobre ellos. ¿Qué pasa?, exclamó Zelt con incredulidad. ¿No se suponía que había una zona de interferencia de radiación a 3 kilómetros? Maldita sea. Battle Damage gritó mientras cargaba el cañón de iones. Esta no es una nave de Batblood, es una de Engineer. Apenas había pronunciado esas palabras cuando la escotilla de la nave se abrió de golpe. Cientos de figuras oscuras saltaron de la nave, abalanzándose sobre ellos. Alienígenas. La expresión de Scarface cambió y lanzó dardos, matando instantáneamente a varios alienígenas de un solo golpe. Gritó. Todos, tengan cuidado. Maldita sea. ¿Cómo es que hay tantos? Zelt bombardeó a la horda de alienígenas que tenía delante mientras le preguntaba a Battle Damage. ¿Por qué no se ven afectados los alienígenas? Battle Damage lanzó 2 dardos y, al mismo tiempo, ajustó al máximo la potencia del cañón de iones que llevaba al hombro. Los alienígenas no tienen sistema respiratorio. Dependen de la circulación de la sangre ácida para obtener energía, lo que les permite sobrevivir en el espacio exterior sin oxígeno. A menos que haya contacto directo, el agua negra no les afectará. Scarface blandió su lanza, matando a cualquier alienígena que se acercara. Con su fuerza actual, matar a un solo alienígena dron sería pan comido, pero no eran demasiados. Y lo más importante, esa nave espacial, Scarface sabía perfectamente que la nave no había atacado por las aguas negras. Su objetivo probablemente también eran las aguas negras. Justo cuando luchaban por salir adelante, un escuadrón de sangre malvada aterrizó repentina y silenciosamente entre los restos de la nave. Un ingeniero alto, vestido con un traje protector similar a la silicona, corrió de inmediato hacia la caja, la cerró con llave y la llevó hacia la nave. Scarface, al ver esto, se llenó de ansiedad y gritó. Dejen las cosas aquí. Cargó hacia adelante, lanza en mano, con Zelt y Warwound pisándole los talones. Deténganlo. Blood, el líder, agitó la mano derecha, e innumerables alienígenas se abalanzaron hacia adelante como si obedecieran una orden. Se interpusieron firmemente entre Scarface y el ingeniero, atacándolos ferozmente. Maldita sea. ¿Cómo pueden escucharlo estos alienígenas?, exclamó Zelt asombrado. Los 3 fueron obligados a retroceder por la multitud de alienígenas. Bastardo. Zelt, al ver al ingeniero a punto de abordar la nave bajo la protección de Batbloods, enfureció y levantó su cañón de iones, apuntándole. No. El hombre, herido por la batalla, blandió su lanza, derribando a un alienígena, y le gritó. Si el líquido negro sale mal, estamos todos perdidos. Así que solo pudieron observar con impotencia cómo el enemigo cargaba el líquido negro en la nave. Batblood, el teniente, miró a Scarface y preguntó. Señor, ¿deberíamos aprovechar esta oportunidad para matar a esos 3? Blood, con expresión seria, observó la creciente horda de alienígenas y dijo. Su flota llegará pronto. Pueden volar este planeta desde el espacio exterior. ¿Intentan matarnos ahora? Sí, señor. El teniente bajó la cabeza tímidamente. Blood dijo con gravedad. Ordenen a los alienígenas que se retiren en grupos. Notifiquen a la flota espacial exterior para que intercepten a la flota de Iron Globe. Nos retiramos de inmediato. Sí, señor. Bajo la orden de Diente Sangriento, cientos de alienígenas comenzaron a rociar ácido contra Scarface y sus hombres. Luego, mientras Scarface y sus hombres esquivaban, se cubrieron mutuamente y se retiraron en grupos, escapando pronto todos de vuelta a la nave. Mientras la nave ascendía, la última esperanza de Scarface se desvaneció por completo. Para cuando el maestro lobo solitario condujo la flota principal al lugar, la nave de Batblood ya había desaparecido sin dejar rastro, dejándola a 42 sembrada de muertos y heridos. Los refuerzos que llegaron quedaron atónitos ante la vista. Scarface y sus 2 compañeros no solo habían escapado ilesos de un ataque de casi 100 alienígenas, sino que incluso habían matado a más de 40. Normalmente, esta sería una hazaña celebrada por toda la flota. Sin embargo, la pérdida de Blackwater ensombreció este logro. Scarface se quedó de pie ante las ruinas, mirando en silencio hacia donde había huido la nave de Batblood. Battle Damage y Zelt lo seguían de cerca, jadeando pesadamente, visiblemente exhaustos. El maestro lobo solitario frunció el ceño profundamente mientras observaba los cadáveres alienígenas esparcidos por el suelo. Qué extraño, ¿cómo terminaron juntos Batblood y los alienígenas? Más que solo juntos, dijo Zelt con impotencia.
Incluso están dispuestos a obedecer las órdenes de Bagloop. Esto es inaudito. Scarface suspiró con impotencia, se giró e hizo una reverencia a Lone Wolf, diciendo con sentimiento de culpa: Lo siento, maestro, no protegí a Blackwater. Anciano, esto no es culpa de Scarface, dijo el capitán de la flota patrulla con remordimiento. No logré detener la flota de Bagloop. No esperaba que salieran tan abiertamente esta vez. Su potencia de fuego es demasiado fuerte. Stelfan suspiró, diciendo con preocupación: Por supuesto que tuvieron que salir con toda su fuerza. Después de todo, esto es Blackwater, el arma genética de mayor nivel del universo. Al oír esto, la culpa del capitán se agravó y bajó la cabeza avergonzado. Lone Wolf hizo un gesto con la mano. Ahora no es momento de culpar, y esto no es tu culpa. Pero ahora que Blackwater está perdido, necesitamos encontrar una manera de enmendarlo rápidamente. Anciano, dijo Stelfan con rectitud, los ingenieros entregaron Blackwater a nuestro enemigo, lo cual viola las leyes del universo. ¿No deberíamos resolver esto diplomáticamente? Lobo Solitario negó con la cabeza. Es difícil. Después de todo, en cierto modo, los ingenieros son una raza más peligrosa que los xenomorfos, y esto no es algo que podamos decidir. Requiere la aprobación de los árbitros del Consejo. Bajó la cabeza y reflexionó un momento, y de repente pareció haber tomado una decisión. Haremos lo siguiente. Iré al Consejo de Ancianos con el Anciano Gris. Mientras tanto, organicen fuerzas para registrar todos los planetas bajo su jurisdicción, descubrir los movimientos de los Sangre Malvada lo antes posible y prepararse para una guerra a gran escala. Una guerra a gran escala. Todo el público se quedó boquiabierto, sorprendido. Colmillo de Acero dijo con incredulidad. Pero el Consejo de Ancianos no ha decidido ir a la guerra. No tenemos la fuerza para lanzar una campaña a tan gran escala. Los tiempos han cambiado, replicó el maestro Lobo Solitario con solemnidad. Las acciones de Mala Sangre esta vez han traspasado nuestros límites. Aguas Negras es el arma genética más aterradora, suficiente para amenazar la seguridad de nuestro planeta. Independientemente de lo que piense el Consejo de Ancianos, ya estamos en grave peligro. En ese caso, organicemos a todo el clan para lanzar una nueva guerra santa. Entendido, asintió Stelfan con solemnidad. No se preocupen, iré a hacer los arreglos de inmediato. El anciano Lone Wolf instruyó. Cara cortada, cooperarás con el maestro Stelfan. Una vez que el Consejo de Ancianos dé la orden, la guerra debe comenzar de inmediato. No debemos darle al enemigo la oportunidad de usar aguas negras. Sí. Tras organizarlo todo, Lone Wolf se dirigió de inmediato a su nave espacial. Primero fue a la nave nodriza del anciano Gray. Tras enterarse de todo lo sucedido en el planeta 42, incluso el anciano, habitualmente sereno, se sintió desconcertado. Aguas negras. Los ingenieros confiarían un arma tan peligrosa a Mala Sangre. Así es, dijo el anciano Lone Wolf con gravedad. Sospechamos de una conspiración entre los ingenieros y la Mala Sangre tras el incidente en el planeta desértico, pero nunca esperamos que su cooperación llegara a este nivel. Es una señal extremadamente peligrosa. El anciano de túnica gris frunció el ceño y preguntó: ¿Crees que la caja de aguas negras que robó la Mala Sangre puede amenazar nuestro planeta? Lobo Solitario negó con la cabeza. Dada la tecnología y las defensas de nuestro planeta, esta cantidad de aguas negras no es muy amenazante. Pero la clave no es si esa caja de aguas negras puede amenazar directamente nuestro planeta, sino que ya poseen la capacidad inicial para amenazarnos. Este es un gran desafío para la Orden del Clan Sangre de Hierro, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entiendo lo que quieres decir, asintió pensativo el anciano de túnica gris. El gran anciano siempre se ha mostrado en desacuerdo con la aniquilación total de Mala Sangre. Al fin y al cabo, con nuestra fuerza, una movilización de tropas a tan gran escala causaría caos y pánico en todo el espacio interestelar. Pero el incidente de aguas negras podría hacerle entrar en razón. Vamos. Cuando el informe de batalla del planeta 42 llegó al Consejo de Ancianos, los ancianos se indignaron de inmediato. La sala se llenó de ira y maldiciones. Contrabandear aguas negras a Mala Sangre. Los ingenieros han cometido una vergonzosa traición al acuerdo milenario. Así es. Hoy pueden entregar armas tan aterradoras a Mala Sangre, y mañana pueden ponerse del lado de Mala Sangre y atacarnos. Esto es absolutamente intolerable. Debemos contraatacar con determinación. Al oír las apasionadas palabras en la sala, Lobo Solitario y Túnica Gris por fin se sintieron un poco más tranquilos.
Parecía que todo el Consejo de Ancianos aborrecía profundamente las acciones de mala sangre, lo que hacía inevitable una guerra santa. Pero la decisión final estaba en manos del gran anciano. Tras el debate, los ancianos miraron expectantes al gran anciano en el centro de la sala. Tenía la mirada baja, absorto en sus pensamientos. Tras un momento, finalmente levantó la vista y dijo con calma: «Caballeros, ¿no están subestimando la tecnología y la fuerza de mi raza? Pensar que una simple caja de agua negra puede amenazar la seguridad del mundo natal de los Yekcha es un poco alarmista, ¿no? Anciano». Al ver que la situación se estaba descontrolando, Lobo Solitario golpeó la mesa con la mano y se levantó. Puede que una caja de agua negra no amenace la seguridad del mundo natal, pero puede matar a innumerables soldados en el frente. Además, si los ingenieros pueden proporcionar una caja de agua negra a los sangre malvada hoy, pueden enviarles una nave llena mañana. Debemos estar alerta. Anciano Lobo Solitario, lo interrumpió el anciano. Sé que llevas mucho tiempo en el frente, pero me pareces más un cazador que un soldado. Tu comprensión de la guerra es demasiado superficial. El anciano se levantó, miró a todos a su alrededor y preguntó: «Caballeros, quiero recordarles que somos una de las civilizaciones más poderosas del universo. Cada movimiento que hacemos es observado por innumerables personas, y el movimiento de una sola flota podría causar un pánico inmenso. Si estalla la guerra, inevitablemente causará caos y el colapso del orden existente. ¿Es eso lo que quieren ver?». Todos guardaron silencio. Lobo Solitario frunció el ceño y replicó: «Pero, anciano, toda la orden de la sangre de hierro ya está amenazada. Si seguimos ignorando esto, la fuerza de la sangre mala alcanzará un nivel aterrador, y entonces será realmente incontrolable. Para entonces, será demasiado tarde para que te arrepientas». Como líder y quien toma las decisiones del consejo, el gran anciano tenía autoridad absoluta. Sin embargo, hoy, Lobo Solitario lo contradijo repetidamente. En su opinión, esto era sin duda un desafío a su prestigio y poder. Su rostro se ensombreció y dijo con severidad: «Anciano Lobo Solitario, ¿intenta enseñarme a hacer las cosas? Le recuerdo que no es miembro del Consejo de Ancianos. Solo tiene derecho a aconsejar, no a tomar decisiones ni a votar. Simplemente haga su trabajo». «No tengo derecho a tomar decisiones», dijo Lobo Solitario con severidad. «Pero, como acaba de decir el gran anciano, he estado en primera línea durante mucho tiempo. Les recuerdo a todos». Miró a todos a su alrededor, con una voz cada vez más apasionada. «A lo largo de los años, he luchado contra la mala sangre muchas veces, e incluso mis discípulos son ahora su principal objetivo. Siento que soy como un compañero de entrenamiento que los ve fortalecerse con cada batalla. Ahora la mala sangre incluso se atreve a enfrentarse a nuestra flota de frente. Además, siguen subvirtiendo y lavando el cerebro a nuestros jóvenes guerreros. Si esto continúa, dentro de unos cientos de años, el equilibrio de poder se invertirá, y entonces». «Anciano Lobo Solitario». El gran anciano lo interrumpió de repente con severidad. «Un grupo de criminales y traidores buscados tiene la capacidad de luchar contra toda la Legión Sangre de Hierro. Tus palabras son un poco alarmistas». «No». Justo entonces, el anciano de túnica gris, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Se levantó lentamente, con la mirada fija en el gran anciano. Las palabras del anciano Lobo Solitario no son alarmistas, puedo atestiguarlo. Miró a todos a su alrededor y suspiró. «Algunos de ustedes aquí pueden conocer mi pasado. Trabajé con Darkstorm durante mucho tiempo. Ese chico era joven, sabio y ambicioso, con habilidades inigualables». Mientras hablaba, extrajo datos del microordenador y los analizó pieza por pieza. Cuando desertó, solo tenía naves espaciales comunes. En aquel entonces, todos en el Consejo de Ancianos pensaban que no llegaría a nada. Pero en tan solo unos cientos de años, su llamada supertribu Sangre de Hierro ha crecido a miles de personas y 10 naves insignia. Y ahora, estos datos son aún más impactantes. Según los datos que nuestro ejército ha detectado hasta ahora, la supertribu Sangre de Hierro cuenta ahora con decenas de miles de tropas de combate. A lo largo del universo, han establecido cientos de pequeñas fortalezas y planetas de caza. Y lo que es más importante, tienen hasta 30 naves insignia disponibles para el combate. 30 naves. Estos datos provocaron inmediatamente un gran revuelo en la sala. Un anciano parecía asombrado. ¿Cómo es posible? Incluso Lobo Solitario se aterrorizó al oír la cifra. ¿De dónde sacaste estos datos? El anciano de túnica gris suspiró. Lo he estado siguiendo de cerca desde que desertó ese niño.
Lo único que puedo asegurarle es que estos datos son absolutamente ciertos. La verdadera fuerza de la tribu Mala Sangre no es menor que la información escrita, anciano. Miró al anciano con rostro lívido y le aconsejó con seriedad. Deberías decidirte. El anciano entrecerró los ojos, apretó los puños y miró fijamente al anciano de túnica gris, permaneciendo en silencio. El anciano de túnica gris no mostró signos de ceder, su mirada se encontró con la del gran anciano. Aunque rara vez participaba en los asuntos internos del Consejo de Ancianos, solo en términos de antigüedad, era el segundo después del gran anciano en esta sala, y se había distinguido repetidamente en batalla. En ese momento, parecía como si dos poderosas voluntades chocaran ferozmente. Un silencio repentino invadió la sala. Sin que lo supieran, un anciano en la habitación contigua escuchaba su discusión. Un depredador, vestido con una capa roja y con el rostro envejecido y cubierto de pelos afilados como agujas, estaba sentado en silencio en una silla, golpeándose suavemente la rodilla con la mano derecha. En cuanto escuchó los datos del anciano de túnica gris, dejó de tamborilear con los dedos y un brillo escalofriante apareció en sus ojos. Junto a él había dos hombres, ambos mucho mayores que Lobo Solitario, envueltos en capas rojas pálidas. Eran los árbitros, el liderazgo depredador por encima de los ancianos comunes, responsables de mantener el equilibrio entre los distintos clanes y de librar guerras y negociar la paz con otros planetas. Uno de ellos dijo con inquietud. 30 naves insignia, cientos de colonias, además de decenas de miles de sangre podrida, nunca pensé que Tormenta Oscura finalmente se convertiría en una fuerza a tener en cuenta. Otro suspiró, frunciendo el ceño. A juzgar solo por los datos, esta enorme flota no es menos poderosa que cualquier legión de sangre de hierro. Mi señor, preguntó con cautela el árbitro que había hablado antes, ¿qué debemos hacer? El anciano que había estado escuchando en silencio se levantó lentamente y abrió la puerta. En cuanto se abrió, todas las miradas se posaron en él. Pero al ver su capa roja, todos se quedaron paralizados. Tras un momento de silencio atónito, todos se levantaron apresuradamente e hicieron una reverencia. Gobernador. El gobernador hizo un gesto con la mano, indicando a todos que se sentaran. Luego, caminó lentamente alrededor de la mesa redonda hacia el gran anciano, diciendo al irse. He escuchado su debate. El gran anciano tiene razón. Iniciar una guerra precipitadamente traerá muchos problemas. Pero el anciano Lobo Solitario y el anciano Túnica Gris tienen la misma razón. Al oír esto, el gran anciano miró ferozmente a Lone Wolf. El gobernador dijo con calma. No me malinterprete, gran anciano. Nadie me notificó. Es solo que este asunto involucra a ingenieros, así que es de mi responsabilidad. Por lo tanto, creí necesario venir a escucharlo. Le dio una suave palmadita en el hombro y dijo con tono significativo. Además, gran anciano, ¿no cree que Darkstorm es demasiado poderoso ahora? Al oír esto, un destello de vergüenza cruzó los rostros de los ancianos. Las palabras del gobernador insinuaban claramente que el Consejo de Ancianos había sido incompetente, y que fue su indulgencia la que permitió que Darkstorm se hiciera tan poderoso. El gran anciano, por supuesto, comprendió el significado profundo de esas palabras, y su rostro se ensombreció de inmediato. Miró fríamente a la persona que estaba a su lado, solo superada por el rey de sangre de hierro, su superior nominal. Con un tono extremadamente hostil, preguntó. Entonces, ¿qué desea su excelencia el arconte que haga? Deberíamos, como sugirió el anciano Lobo Solitario, movilizar todas nuestras flotas para una expedición. Debería saber cuántos años se necesitan para preparar una expedición que abarque toda la galaxia. ¿Qué posibilidades tenemos de victoria en una campaña precipitada? No hay necesidad de eso, dijo el arconte con calma. Si bien la tormenta oscura es poderosa, no es suficiente para obligarnos a ir a por todas. Una expedición a gran escala puede ser difícil, pero aún podemos detener su expansión y expulsarla de nuestra zona de influencia. Mi flota está lista, dijo el anciano Lobo Solitario con entusiasmo. Una vez que el Consejo de Ancianos decida ir a la guerra, mi flota está dispuesta a ser la vanguardia de esta guerra santa. Muy bien. Una sonrisa se dibujó en el rostro del arconte. El coraje del anciano Lobo Solitario es encomiable. Con un general tan valiente como usted, creo que sin duda logrará una victoria contundente en esta batalla. Se giró hacia el gran anciano y dijo con calma. Toma una decisión, anciano. Después de todo, has estado a cargo del asunto de la mala sangre. El anciano entrecerró los ojos ligeramente mientras preguntaba con frialdad. ¿Es una sugerencia tuya? ¿O una orden? El gobernador rió entre dientes.
Eso depende de lo que pienses. Las miradas se cruzaron, y dos voluntades completamente diferentes chocaron ferozmente. Tras un instante, el anciano finalmente sucumbió a la confrontación. Se giró hacia los ancianos reunidos y dijo con frialdad: ya que ustedes, ancianos, insisten tanto, entonces preparémonos para la guerra y eliminemos por completo a esta escoria del universo. Pero por favor, asegúrense de controlar la intensidad de la guerra para evitar causar un caos cósmico. Un coro de gritos de batalla surgió de inmediato de la sala. Los ancianos de sangre de hierro estaban ansiosos por luchar, deseando poder estar inmediatamente en primera línea. Tras recibir el permiso del gran anciano, Lobo Solitario y el anciano de túnica gris intercambiaron una mirada y dieron un suspiro de alivio. Con el paso de los años, habían visto crecer el poder de la mala sangre, pero nunca habían tenido la oportunidad de resolver el asunto por completo. Quizás la guerra continuara muchos años más, pero al menos el Consejo de Ancianos finalmente había asumido sus responsabilidades. Tras la reunión, el gobernador los condujo a un salón cercano. Una vez sentados, el gobernador sonrió y le dijo al anciano de túnica gris: has trabajado duro, anciano Pokken. Recopilar esa información debe haberte costado mucho esfuerzo. Pokken de túnica gris, así se llamaba el anciano. Era simplemente demasiado viejo, tan viejo que muchos habían olvidado su nombre. El anciano de túnica gris suspiró. Si nos hubiéramos preparado antes, la situación no sería así. Desafortunadamente, es demasiado tarde para decirlo ahora. La voz del gobernador denotaba impotencia. Anciano Lone Wolf, su primera batalla es crucial. Por favor, denlo todo. Anciano Pokken, lo nombro comandante en jefe de primera línea. El resto de la batalla está en sus manos. Además, y notifique al pueblo mándano que vigile de cerca el confín de la galaxia para evitar que los ingenieros se unan repentinamente a la guerra. Sí, respondió Lone Wolf con solemnidad. El anciano de túnica gris asintió. No se preocupe, he estado esperando este día durante mucho tiempo y en aquel entonces, no logré disuadir a ese niño a tiempo, viéndolo desviarse. Ahora que cometí el error, es mi responsabilidad enmendarlo. El gobernador asintió y luego miró a Lone Wolf, sonriendo mientras preguntaba. Anciano Lone Wolf, he oído que ha aceptado a un discípulo muy destacado. Sí. El rostro de Lone Wolf se iluminó de orgullo. Se llama Scarface y es un excelente guerrero. He oído hablar de sus hazañas, respondió el gobernador con interés. Recibir tus elogios no es poca cosa. Parece que este niño será el próximo anciano lobo solitario. No. Lobo Solitario negó con la cabeza, diciendo con firmeza: este niño es mucho más excepcional que yo, y sus futuros logros superarán los míos. Una pizca de sorpresa brilló en los ojos del gobernador, pero tras confirmar que Lobo Solitario no bromeaba, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Muy bien. Solo así, con cada generación más fuerte que la anterior, el futuro del clan Sangre de Hierro será aún más glorioso. Esperaré a ver el día en que te supere, si este anciano cuerpo mío aún vive para verlo. Tras dejar el Consejo de Ancianos, ambos abordaron su nave espacial sin demora y partieron hacia el frente. Lobo Solitario observó pensativo al anciano de túnica gris desde atrás, aparentemente con ganas de decir algo, pero permaneció en silencio. Tras un tiempo indeterminado, el anciano de túnica gris pareció tener ojos en la nuca y preguntó con calma. Lobo Solitario, tienes una pregunta para mí, ¿verdad? Lobo Solitario guardó silencio un momento, luego se acercó y se detuvo a su lado, preguntando con perplejidad. ¿De dónde sacaste esa información tan detallada? Sé que has estado persiguiendo a Bad Lord, pero una información tan detallada no se puede obtener mediante un reconocimiento ordinario. Justo entonces, un miembro de la tripulación pasó junto a ellos. Lobo Solitario dejó de hablar en el momento oportuno. Tras la partida, bajó la voz y preguntó. ¿Enviaron a alguien a infiltrarse en Bad Lord? El anciano de túnica gris frunció el ceño, dudó un momento y luego dijo. Lo siento, no puedo responder a esa pregunta. ¿Por qué? Una pizca de duda cruzó el rostro del Lobo Solitario. ¿No confías en mí? El anciano de túnica gris negó con la cabeza, respondiendo con expresión preocupada. Para ser precisos, no confío en nadie en este asunto, porque nuestra estructura interna no es monolítica. ¿Qué? Lone Wolf se sobresaltó de inmediato. ¿Quieres decir que hay un traidor dentro del Consejo de Ancianos? No solo en el Consejo de Ancianos, he trabajado con Darkstorm durante muchos años. No solo es valiente y hábil en la batalla, sino también meticuloso en sus pensamientos. En cierto modo, es muy similar a Scarface ahora.
A juzgar por los eventos de la furia, me temo que nuestra estructura interna ya ha sido infiltrada hasta el punto de estar plagada de agujeros, entiendo. Lone Wolf bajó la cabeza pensativo. Tienes razón, cuanta menos gente sepa de esto, mejor. Pero en cualquier caso, la disposición del Consejo de Ancianos a librar una guerra a gran escala sigue siendo una buena noticia. Eso espero. El gran anciano miró por la ventana de la nave espacial hacia el vasto universo, con una expresión seria en su rostro. Mientras tanto, la reunión de los ancianos acababa de terminar cuando un anciano sangre malvada se apresuró a acercarse a Tormenta Oscura, diciendo con ansiedad: Jefe, llegan noticias de allá. El Consejo de Ancianos acaba de aprobar una resolución para declararnos una guerra total. Al oír esto, Tormenta Oscura, que estudiaba atentamente el mapa estelar y las defensas en la mesa, se detuvo, con una extraña expresión de seriedad en su rostro. Varios oficiales sangre malvada intercambiaron miradas, sus expresiones se volvieron complejas. Una guerra total significaba que todas las flotas sangre de hierro utilizarían todos los recursos a su disposición para dar caza sin descanso a los guerreros de la tribu Super Sangre de Hierro en el universo. Esta será una lucha a muerte. Darkstorm se levantó, sin cambiar su expresión, y le dijo al comandante de mala sangre que estaba a su lado: ¿Oíste eso? Nuestro enemigo está a punto de dar un gran paso. Ve y prepárate. Sí, los comandantes abandonaron la sala de conferencias con el corazón apesadumbrado. Después de que todos se fueran, le preguntó al anciano de mala sangre: ¿Alguna otra noticia? El anciano de mala sangre dijo con expresión preocupada: Ese viejo no deja de preguntarnos sobre el Aguas Negras. Ahora la cosa se ha puesto muy fea, incluso alarmando al gobernador. No sabe cómo manejar esto. Darkstorm resopló con frialdad. Ya que no podemos manejarlo, mejor no lo hagamos. Demos un buen espectáculo. ¿Alguna noticia de los ingenieros? Ya han empezado a experimentar. Vamos a echar un vistazo. Condujo al anciano directamente fuera de la sala de conferencias, a través de las fuertes medidas de seguridad, y llegó al laboratorio central de la base. El laboratorio ya estaba rodeado de vidrio templado transparente, extremadamente duro e intransparente, imposible de penetrar ni siquiera con cañones de iones. Varios ingenieros, completamente armados, abrieron con cuidado la caja llena de líquido negro. Vertieron el líquido, botella por botella, en una enorme placa de Petri. Sus movimientos eran lentos y cautelosos. En el centro de la placa se alzaba una criatura colosal, de unos 2,3 metros de altura, parecida a un xenomorfo, pero mucho más fuerte y grande. Su larga cola, como una lanza de acero, parecía increíblemente letal. Y lo que era más importante, esta criatura, que debería haber sido un xenomorfo, poseía el rostro de un depredador y 4 colmillos casi idénticos. Sin embargo, a diferencia del xenomorfo depredador al que se había enfrentado Lobo Solitario, este xenomorfo depredador también tenía los ojos cerrados, un xenomorfo depredador nacido del cuerpo de un antiguo maestro depredador, murmuró Darkstorm con un brillo penetrante en los ojos. Tras verter todo el líquido negro en la placa de Petri, los ingenieros respiraron aliviados. Conectaron cuidadosamente los cables a los puertos en el exterior de la placa de Petri, luego se giraron y se dirigieron a varias computadoras grandes. Tecnología de localización del gen objetivo iniciada. Preparándose para descomponer y reconstruir la secuencia genética del sujeto experimental. Por favor, tengan cuidado. Durante el experimento, se deben monitorear estrictamente los signos vitales del sujeto experimental y se deben implementar medidas de protección de nivel S. Entendido. Respondieron varios ingenieros al unísono, agachando la cabeza para mirar fijamente la pantalla, mientras sus grandes manos golpeaban incesantemente los instrumentos. Planeta K-72. Este es un planeta con un nivel de civilización extremadamente bajo. Civilizaciones primitivas y diversas criaturas coexisten en la superficie, y no hay rastro de tecnología visible en todo el planeta. Fue precisamente por esto que la mala sangre colonizó este planeta hace décadas. Construyeron templos en la superficie del planeta y lo transformaron en un vasto territorio de caza. Para la civilización primitiva de este planeta, eran dioses supremos. Para facilitar su gobierno, establecieron un anillo de protección alrededor del planeta, ocultándolo silenciosamente de la vista del mundo natal de los Sangre de Hierro. Stelfan se paró frente a la pantalla de la sala de mando, con expresión seria mientras la observaba fijamente. Preguntó: ¿Estás seguro de que no hay otras civilizaciones en este planeta? No, asintió el monitor. El oficial a su lado dijo con impaciencia:
En ese caso, actuemos de inmediato y destruyámoslo. Stelfan lo miró con un atisbo de disgusto en el rostro, pero más aún de impotencia. ¿Para qué molestarse? ¿No le oíste decir que este es un planeta sin vida? El rostro del oficial mostró confusión al instante. Stelfan lo ignoró y se volvió hacia su ayudante, diciendo: activa el cañón de iones de gran calibre de la nave y arrasa este planeta. Pero señor, dijo el oficial con nerviosismo, un disparo del cañón de iones de la nave destruirá este planeta. La intención del Consejo de Ancianos es controlar la intensidad de la guerra y no usar armas planetarias. Se equivoca, lo interrumpió Colmillo de Acero. La prohibición del Consejo de Ancianos contra las armas planetarias es para evitar dañar accidentalmente a otras civilizaciones, para que no se propague el pánico y el descontento en el universo. Pero este es un planeta sin vida, y nadie puede ser dañado por nosotros. Por lo tanto, no nos preocupemos. Jamás arriesgaré la vida de mis soldados. Hagan lo que les digo. Sí, se retiró tímidamente el oficial. Inmediatamente, la enorme boca del cañón de iones de la nave comenzó a cargar, y un rayo de luz azul atravesó varios planetas, dirigiéndose hacia la superficie del árido planeta. Una poderosa onda expansiva rodeó instantáneamente el planeta 3 veces como un maremoto, convirtiendo en polvo todas las montañas que encontró, dejando la superficie del planeta en ruinas. Una enorme nube de polvo se elevó en el aire, oscureciendo por completo incluso la luz emitida por las estrellas. De hecho, la mala sangre estacionada en este planeta ya había detectado los movimientos de la enorme flota cuando ésta llegó a las afueras del sistema estelar. Habían asumido que el enemigo lanzaría un ataque a gran escala, como de costumbre, y habían tomado todas las medidas defensivas necesarias. Pero esta flota había lanzado una bomba desde el principio. Cuando el radar detectó la potente onda expansiva de los cañones de iones a bordo, el terror se dibujó en los rostros de la mala sangre. Se vieron obligados a abandonar su base, construida con tanto esfuerzo, y a surcar los cielos a toda prisa para escapar. Sin embargo, cuando la aterradora onda expansiva se extendió por todo el planeta, se vieron inevitablemente afectados. Las últimas naves en partir fueron destrozadas por la onda expansiva, e incluso la fuerza principal que escapaba de la atmósfera se vio afectada en diversos grados. Aún más aterrador, se encontraron con la flota principal, completamente armada y preparada, nada más despegar. Derriben a todos. Ordenó finalmente Stelfan. La flota, bien preparada, se abalanzó sobre el escuadrón sangre malvada como águilas, y su potente artillería envolvió instantáneamente las pocas naves restantes. El escuadrón sangre malvada, ya gravemente dañado, había perdido la voluntad de luchar. Al comienzo del primer asalto, se dispersaron como pájaros, completamente desorganizados. Un bando estaba bien preparado y era poderoso. El otro, desorganizado, sufría grandes pérdidas. Esta batalla asimétrica estaba condenada al fracaso desde el principio. Horas después, los disparos en el espacio se desvanecieron gradualmente y el silencio regresó. Otra bandera de la tribu superdepredador había sido derribada en el espacio. Y así, la flota del maestro lobo solitario continuó avanzando. Cuando encontraron planetas colonizados por los sangre malvada y habitados por civilizaciones de nivel bajo o medio, enviaron secretamente fuerzas de élite para infiltrarse y desmantelarlos desde dentro. En cuanto a los planetas desprovistos de vida y civilización, fue aún más sencillo. La fuerza principal de la flota simplemente aplastó y destruyó todo con una potencia de fuego abrumadora. Las noticias llegaron a la base de la tribu superdepredador. Tormenta Oscura observaba atentamente el mapa estelar que tenía ante sí. Cientos de puntos rojos densamente dispersos salpicaban el mapa estelar. Estas eran las colonias y terrenos de caza que había construido con tanto esfuerzo durante años. Originalmente, había planeado usar estas bases como trampolín para lanzar una gran guerra cuando llegara el momento oportuno, derrocando por completo el régimen del Rey de la Espada Negra en el planeta Sangre de Hierro. Sin embargo, para su sorpresa, el Consejo de Ancianos había atacado primero. En ese momento, muchos de esos puntos rojos estaban marcados con brillantes X rojas. Estas eran las posiciones que había perdido desde el comienzo de la guerra, y su número seguía aumentando constantemente. No esperaba que su ofensiva fuera tan feroz. La flota del lobo solitario, como punta de lanza del Consejo de Ancianos, es increíblemente despiadada. La situación parece bastante grave, dijo Tormenta Oscura con frialdad. Leviatán caminaba a su lado, hombro con hombro, y respondió con indiferencia. Solo son unas pocas bases.
Al ritmo actual de avance, no encontrarán a tu fuerza principal ni en cientos de años. Aunque la encuentren, no podrán lograr una victoria completa sin años, incluso décadas, de batallas repetidas. ¿De qué hay que preocuparse? Se burló Darkstorm. Lo dices tan simple. Cada base aquí requiere décadas de gestión cuidadosa para alcanzar cierto tamaño, pero Lobo Solitario puede derribarlas en tan solo unos días, o incluso horas. Este trato podría no ser rentable para nosotros. Te advertí hace mucho que podrías abandonar algunas posiciones y consolidar tus fuerzas, dijo Leviatán con calma. Sabes muy bien que muchas bases aquí están destinadas a caer. No hay necesidad de malgastar recursos en ellas. Darkstorm frunció el ceño, con un atisbo de disgusto en su rostro, y respondió con frialdad. Los asuntos militares no son de tu incumbencia. Me interesa más saber cómo avanza el experimento. Después de todo, mi tribu ha pagado un alto precio por él. Una sonrisa siniestra se curvó en la comisura de los labios de Leviatán, con un dejo de misterio en su voz. Precisamente por eso he venido, Lord Darkstorm. ¿Te interesa presenciar el nacimiento de un arma biológica? Las pupilas de Darkstorm se contrajeron bruscamente, con una mirada de incredulidad en su rostro. ¿Quieres decir que el experimento fue un éxito? Así es. Leviatán se dio la vuelta y se marchó, diciendo mientras se alejaba. Mis subordinados han reconstruido la secuencia genética de Avok mediante tecnología de localización genética dirigida. Este nuevo guerrero no solo es más poderoso, sino que también carece de la lealtad a la reina alienígena y del instinto reproductivo. Será un arma biológica perfecta. Tormenta Oscura observó su figura alejarse desde atrás, con los ojos entrecerrados. Su mirada, antes expectante, ahora se tiñó de cautela. Parecía que la tecnología genética de los ingenieros ya estaba a la vanguardia del universo. Ni el clan depredador ni los sangre malvada podían compararse. Un aliado así era poderoso, pero igualmente peligroso y tras pensarlo un momento, se giró, recogió el cañón de iones de disparo rápido de la mesa, se lo echó al hombro y lo siguió lentamente. El laboratorio, antes tranquilo, ahora se llenó de una atmósfera tensa. No solo las tropas eran 3 veces más numerosas de lo habitual, sino que incluso el perímetro, previamente indefenso, del laboratorio estaba plagado de xenomorfos. Darkstorm lideró un equipo de espectros siniestros al laboratorio. Los ingenieros, que normalmente solo usaban trajes protectores, ahora vestían armaduras inusualmente largas, y algunos incluso empuñaban armas. El xenomorfo depredador, al que los antiguos depredadores llamaban Avok, había sido trasladado al centro del laboratorio. Su cuerpo estaba conectado a varios cables, y docenas de ingenieros se encontraban alrededor del perímetro y los niveles superiores del laboratorio, armados. Incluso las ametralladoras defensivas estaban listas para disparar. Mis señores, todo está listo, dijo respetuosamente el ingeniero líder. En ese momento, la sonrisa habitual de Leviatán se desvaneció, reemplazada por una solemnidad y seriedad inusuales. ¿Está seguro de que no hay problemas? No hay problema, quédese tranquilo. Entonces, comencemos. Un destello de anticipación brilló repentinamente en los ojos de Leviatán. Sí. Al comenzar el experimento, una poderosa energía inundó el cuerpo del depredador a través de las líneas y tuberías. Las luces de todo el laboratorio comenzaron a parpadear sin control, y la base, aún más alejada, quedó sumida en la oscuridad. ¿Qué ocurre? Preguntó Darkstorm con cautela. No se alarmen, respondió Leviatán con calma. Están usando la energía de toda la base para activar las células de este sujeto. Tras hablar, se volvió hacia el ingeniero a cargo del monitoreo. ¿Cómo están las constantes vitales del sujeto de prueba? El ingeniero respondió con seriedad. Se está recuperando gradualmente. Bien. Leviatán asintió, con los ojos llenos de anticipación y una intensa ambición. Media hora después, se restableció el suministro eléctrico de la base, y todos respiraron aliviados. Pero Avok permaneció de pie en silencio en la placa de Petri, sin mostrar signos de recuperación. ¿Qué ocurre? Preguntó Leviatán con incredulidad. ¿Por qué no ha despertado todavía? Esto no es científico, el ingeniero a cargo del experimento se quedó perplejo al ver esto. Se dirigió a la biocomputadora y examinó meticulosamente los diversos indicadores. Imposible. Todos los datos han sido restaurados. Ya debería estar despierto. ¿Cómo es posible? Corrió hacia la placa de Petri, ansioso por ver mejor a la criatura que había dentro. Pero justo entonces, la bestia que había estado dormida abrió los ojos de repente.
Destrozó la placa de Petri que ni siquiera el cañón de iones de un solo soldado podría dañar de un solo puñetazo, y se abalanzó sobre el cuello del ingeniero. Un destello de terror cruzó los ojos del ingeniero. Intentó soltar la mano de la bestia, pero las manos la aferraron como pinzas de hierro. Las expresiones de los ingenieros circundantes cambiaron y todos levantaron sus armas. Pero Leviatán les hizo un gesto para que se fueran. Dio un paso adelante lentamente y dijo con calma: Lord Darkstorm, parece que nuestro experimento fue un éxito. El responsable del experimento era mi subordinado más fuerte. Tormenta Oscura permaneció en silencio, y todos observaron con impotencia cómo el ingeniero perdía la vida ante sus ojos. Estrago arrojó el cadáver que sostenía en la mano y caminó paso a paso hacia Tormenta Oscura y Leviatán. El Sangre Siniestra, junto a Tormenta Oscura, palideció al verlo y levantó su cañón de iones, pero Tormenta Oscura lo despachó con un gesto. Estrago llegó ante ellos sin impedimentos, observándolos en silencio. Inesperadamente, al cabo de un momento, habló en el idioma de los ingenieros. Puedo oír su voz mientras duermo. Hizo muchos experimentos conmigo que detesto. Me desagrada profundamente. Al oír esto, los ingenieros y Sangre Siniestra se quedaron sin aliento. Un xenomorfo parlante era la primera vez. Los xenomorfos sí tenían su propio lenguaje, pero era tan simple como el de los animales terrestres. Sin embargo, el lenguaje de los ingenieros era mucho más complejo y profundo que el de los depredadores. La inteligencia de Estrago había evolucionado inesperadamente hasta tal punto. Leviatán rió suavemente. En ese sentido, sin duda merecía morir, pero por otro lado, fue él quien te despertó, ¿no? Abog gruñó levemente y preguntó: ¿Por qué me despertaste? Leviatán se acercó lentamente a él, ladeando la cabeza y sonriéndole. Porque compartimos un enemigo común. ¿Un enemigo? Abog miró con recelo a Tormenta Nocturna. Hace miles de años, los Sangre de Hierro eran mi mayor enemigo, y ahora estás con ellos. No me malinterpretes, Lord Abog. Leviatán se giró y se paró a su lado, señalando con la barbilla a Tormenta Nocturna. Tu resurrección se debe en gran parte a Lord Darkstorm. Tardó 1000 años en encontrarte. De lo contrario, no habría podido salvarte. Hizo una pausa y continuó. Tu era es muy lejana. Durante el tiempo que estuviste congelado, el clan Sangre de Hierro se dividió en dos facciones. Lord Darkstorm es el líder de una de esas facciones. Te despertamos para pedirte que te unas a nosotros para derrotar por completo al clan Sangre de Hierro. Abog paseaba por el laboratorio, con su aterradora mirada fija en los Sangre Malvada, haciéndoles temblar de miedo y agachar la cabeza involuntariamente. Mira qué armamento tan superior, dijo Abog con frialdad. Con su potente potencia de fuego y su armadura de acero, el clan Sangre de Hierro es probablemente mucho más fuerte que hace miles de años. Ahora no soy rival para ellos. No te preocupes, señor, rió Darkstorm. Les proporcionaremos todas las armas que necesiten. Además, para celebrar su renacimiento, tengo 2 regalos más que ofrecerles. Hizo una seña, y el capitán Sangre Malvada que estaba detrás de él, reprimiendo su miedo interior, tembló al sacar un escudo y un largo látigo de hueso y presentárselos a Abog con ambas manos. Eran objetos que había tomado casualmente de los cadáveres de los titanes durante aquel experimento en la Tierra. Originalmente, pretendía convertirlos en armas para su alumno más destacado, pero ahora podía entregárselos a Abog. Tormenta Oscura los presentó. Este es un escudo hecho con la corona de un titán xenomorfo y un látigo hecho con un coxis. Espero que los acepten. Abog recogió el escudo y el látigo de hueso y los examinó con atención. De repente, levantó la mano derecha y el afilado látigo atravesó una pared de aproximadamente 1 metro de grosor. Luego, la desgarró con la mano derecha, provocando su derrumbe. Cientos de xenomorfos aparecieron fuera del laboratorio, de pie en ordenada formación, observando en silencio la dirección del laboratorio. Este es mi regalo, dijo Leviatán, acercándose a él. Un ejército de xenomorfos sin igual. A partir de hoy, obedecerán tus órdenes incondicionalmente. Esto solo no acabará con esos antiguos depredadores, dijo Abog con arrogancia. En ese momento, para él, los depredadores inferiores al nivel de los antiguos simplemente no merecían ser sus oponentes. Entendido, sonrió Leviatán con complicidad. Este joven ha preparado un arma aún más poderosa para ti. Justo entonces, un anciano de sangre mala irrumpió en el laboratorio. Al ver a Abog en el centro, su expresión cambió drásticamente. Se detuvo aterrorizado, retrocediendo instintivamente. ¿Qué ocurre?, preguntó Darkstorm. El anciano se calmó y dijo con nerviosismo.
Acabamos de recibir información de que Lone Wolf está preparando un gran ataque contra el planeta 6, nuestra única base en la región. ¿Qué debemos hacer? Darkstorm frunció el ceño y dijo: retirarnos. Sí, exhaló un suspiro de alivio y se preparó para marcharse. Pero Leviatán lo llamó. Espera. Se acercó a Cataclysm y preguntó: me pregunto si a usted, mayor, le interesaría recibir una compensación por estos miles de años de existencia congelada. Planeta 6. Este planeta árido y atrasado ha permanecido en silencio en un rincón discreto de la Vía Láctea durante miles de millones de años. Sin embargo, en lo profundo de su núcleo se alza un majestuoso templo. Sus muros exteriores de acero y su imponente estructura principal dan testimonio del poder de la raza que lo construyó. Sin embargo, tras este poder se esconde una situación desesperada y difícil. Esta es la única base de la tribu superdepredador en este sistema, y solo lleva unos años en funcionamiento. Además, casi no hay criaturas en el planeta que puedan suponer una amenaza para el clan depredador, por lo que la guarnición siempre ha sido pequeña. En este momento crítico, con el esfuerzo desmesurado de los ancianos por erradicar la fortaleza de los sangre mala, el dominio de la tribu superdepredador en este planeta ya es precario. Si no fuera por las demás civilizaciones en la superficie del planeta, destruirlas sería tan sencillo como un cañón de iones de gran calibre a bordo de una nave para la flota depredadora. Un escuadrón de depredadores evadió su radar y aterrizó silenciosamente en la superficie del planeta. Luego, recorrieron cientos de kilómetros y llegaron a las afueras del templo durante la noche. El líder de élite de los Sangre de Hierro hizo un gesto con la mano, y la fuerza atacante se dispersó de inmediato, rodeando por completo la zona donde se encontraba el templo. Una vez completado el cerco, comenzó el ataque. Un francotirador disparó un radar en miniatura hacia el bosque lejano. El radar se expandió al tocar el suelo, y una frecuencia de vibración única se extendió instantáneamente a varios kilómetros. Imágenes en tiempo real de la zona aparecieron de inmediato en las máscaras de todos los soldados, mostrando con claridad incluso un solo árbol o brizna de hierba. Todos actuaron de inmediato según el plan, avanzando gradualmente desde 4 direcciones. Los Sangre Malvada habían erigido una barrera especial alrededor del planeta para ocultar por completo el templo. Sin embargo, esta barrera no representó ningún desafío para los Sangre de Hierro, cuya tecnología era actualmente muy superior. La atravesaron casi sin esfuerzo. Quizás conscientes de esto, los Sangre Mala, para retrasar el avance de los Sangre de Hierro, colocaron varios cables trampa láser y minas por el bosque exterior de la barrera. La densidad era asombrosa. Una fuerza ordinaria habría sufrido grandes pérdidas. Esta operación estaba liderada por 10 guerreros de élite curtidos, cada uno veterano, con decenas de soldados manchados de sangre. ¿Cómo podía semejante fuerza ser derrotada por una pequeña trampa? Avanzaron con asombrosa eficiencia, destruyendo todos los obstáculos a su paso. Pronto, alcanzaron el perímetro exterior del templo. Lo que los desconcertó fue la total falta de resistencia desde que comenzó el ataque. Era como si la sangre corrupta del planeta entero se hubiera desvanecido en el aire. El líder frunció el ceño, con un atisbo de cautela en su expresión. Los guerreros que habían alcanzado el nivel de élite eran todos curtidos en la batalla, poseyendo no solo una rica experiencia, sino también una poderosa premonición del peligro. En ese momento, instintivamente sintió que algo andaba mal en el templo. Algo no va bien, indicó a la fuerza principal que se detuviera, con la voz teñida de alarma. Así es, dijo otro guerrero de élite. Hay demasiado silencio aquí. Aunque lanzamos un ataque sorpresa, despejar los obstáculos en el camino llevó algo de tiempo. Aunque la guarnición esté llena de novatos inexpertos, ya deberían haber reaccionado. Probablemente haya una trampa dentro, advirtió el tercer guerrero de élite. No podemos entrar así como así. El líder reflexionó un momento y preguntó: ¿podemos escanear el interior del templo? El guerrero de élite a su lado negó con la cabeza. El exterior del templo tiene una capa reflectante que nuestra tecnología no puede penetrar. El segundo guerrero de élite miró a su alrededor y supuso: todas las instalaciones del templo están funcionando. Probablemente no se han ido. Esto es un cebo. Probablemente haya una emboscada dentro. El líder asintió y guardó silencio. El vicecapitán a su lado dijo: pero no podemos rendirnos así como así. Después de todo, esta operación ha reunido a docenas de ensangrentados. Es una operación bastante grande. ¿Qué tal si llevo a algunos hombres a explorar el frente? Preguntó el guerrero de élite al líder. Ustedes brinden apoyo afuera.
Si hay algún peligro, me retiraré de inmediato. El líder reflexionó un momento y asintió. De acuerdo, pero tengan cuidado y mantengan la comunicación. Entendido. El guerrero de élite asintió y condujo con cautela a 4 ensangrentados al templo. El resto los observaba atentamente, con sus cañones de iones al hombro listos para disparar en cualquier momento, preparados para brindar apoyo. Los 5 entraron al templo y avanzaron. Sorprendentemente, no solo todas las instalaciones del templo estaban operativas, sino que los ensangrentados ni siquiera habían instalado trampas ni mecanismos. Era como si hubieran recibido una orden de retirada apresurada y se hubieran ido a toda prisa. Esto les permitió avanzar sin obstáculos. ¿Cómo está la situación? El líder preguntó con ansiedad por el canal. El guerrero de élite respondió. Todo normal, el enemigo parece haberse retirado. Apenas había pronunciado estas palabras cuando una repentina conmoción estalló en el canal. ¿Qué pasa? La expresión del soldado de élite cambió y se golpeó la máscara, solo para oír un grito a su lado. Al mirar hacia el sonido, se horrorizaron al descubrir que el pecho del hombre ensangrentado en el rincón más alejado había sido atravesado por un enorme látigo de hueso. El látigo había emergido silenciosamente de las sombras, como si un monstruo los acechara, observándolos. El rostro del soldado de élite palideció y rápidamente activó su detector, solo para ver una tenue figura verde. Es un extraterrestre. Gritó uno de los soldados. Los demás alzaron inmediatamente sus cañones y dispararon a la oscuridad. Abog retrajo fríamente el látigo de hueso, con movimientos tan escurridizos como los de un fantasma, mientras se deslizaba entre las sombras. Maldita sea. Uno de los soldados salió corriendo tras él, pero el soldado de élite lo detuvo. Espera, este alienígena es extraño, salgamos de aquí. Antes de que terminara de hablar, un chorro de líquido negro surgió repentinamente de las sombras, impactando de lleno al hombre ensangrentado. Un dolor punzante lo recorrió, y el hombre ensangrentado dejó escapar un aullido agonizante. Su cuerpo comenzó a derretirse rápidamente, como hielo bajo el sol abrasador, hasta convertirse en un charco de líquido negro. Todos lo miraron con incredulidad, con el corazón lleno de dolor. Cada uno de los hombres ensangrentados era veterano de innumerables batallas. Sus cuerpos deberían haber tenido cierta resistencia al ácido del alienígena. Sin embargo, era completamente inútil contra este líquido negro. Uno de ellos exclamó con incredulidad. ¡Qué ácido tan poderoso! ¿Qué clase de alienígena es este? El guerrero de élite miró fijamente el charco de líquido negro en el suelo, y de repente se dio cuenta de algo. Una mirada de asombro brilló en sus ojos y dijo con voz temblorosa. No, esto no es ácido, corran. Es un líquido negro. Los 3 se dieron la vuelta y corrieron frenéticamente. De repente, una sombra oscura descendió del cielo, derribando al último corredor, un hombre ensangrentado. Antes de que éste pudiera reaccionar, 4 colmillos afilados ya le habían mordido la garganta. Alienígena de sangre de hierro. Al ver la forma completa del monstruo, las pupilas del guerrero de élite de sangre de hierro se contrajeron bruscamente. Los 2 restantes palidecieron mortalmente al verlo. Simultáneamente, alzaron sus cañones de iones y atacaron a los xenomorfos depredadores que se encontraban frente a ellos, provocando una enorme tormenta de fuego dentro del templo. Pero cuando las llamas se extinguieron, vieron un escudo. Un escudo de hueso. El inmenso poder de cada cañón de iones no tuvo ningún efecto sobre este escudo. ¡Corran! El guerrero de élite empujó con fuerza al joven ensangrentado fuera del pasillo y desató una feroz descarga de cañones de iones contra los xenomorfos depredadores. Estaba dispuesto a sacrificar su vida para ganar tiempo y que su joven colega pudiera escapar. Bajo la implacable descarga, el cañón de iones finalmente se sobrecalentó y dejó de disparar. Apenas había terminado, el enorme látigo de hueso le golpeó la cara como una espada de acero. El guerrero de élite instintivamente levantó su lanza para detenerla, pero de repente sintió un gran peso en la mano. La poderosa lanza retráctil se había partido en 2. Pero él era, después de todo, un guerrero de élite curtido en la batalla. Sin dudarlo, tras cortar la lanza, arrojó los 2 fragmentos al rostro del depredador. Este levantó su escudo para bloquearlo. Aprovechando el momento, el guerrero de élite movió las muñecas, lanzando sus cuchillas y arremetiendo hacia adelante. A tan corta distancia, el látigo de hueso del depredador perdió su rango de movimiento, pero sus cuchillas de muñeca hicieron todo lo contrario. Apostaba por el combate cuerpo a cuerpo, pues esta era su única oportunidad de ganar.
Blandió sus cuchillas varias veces, pero todas fueron bloqueadas por el escudo del depredador. En cambio, el depredador aprovechó las aberturas creadas por sus ataques bloqueados, desechando el látigo de hueso en su mano derecha y apuñalándolo en el pecho con su garra. PFFT. Un chorro de sangre verde brotó, y las pupilas del guerrero de élite se contrajeron bruscamente. Avok se burló cruelmente, aplastándole el corazón con un solo apretón de su mano derecha. Uf, el cuerpo del guerrero de élite se convulsionó violentamente, sus ojos perdieron la luz y cayó de rodillas, impotente. Avok apartó el cadáver de una patada, lamiéndose la sangre verde de la palma, con una mirada feroz y fría. ¿Cuál es la situación? Respóndanme. Respóndanme ya. El líder de élite siguió llamando al escuadrón, con la inquietud cada vez mayor. Pero justo entonces, las puertas del templo se abrieron de repente. Un joven guerrero manchado de sangre salió tambaleándose, desplomándose pesadamente al suelo en cuanto llegó a la puerta. Era difícil imaginar que algo pudiera dejar tan aturdido a un guerrero manchado de sangre, un experimentado cazador de xenomorfos que los había cazado con éxito. ¿Qué ha pasado? El líder corrió hacia él, lo agarró del brazo y preguntó: ¿qué pasa dentro? ¿Dónde están los demás? Aguas negras, y los xenomorfos depredadores. Dijo el guerrero manchado de sangre con voz temblorosa. Todos los demás están muertos. ¿Qué? Los guerreros de élite restantes intercambiaron miradas desconcertadas, con el rostro lleno de sorpresa. La expresión del líder del equipo cambió y gritó: contacten con la flota inmediatamente. Sí, señor. El guerrero de élite encendió su microcomputadora, solo para encontrar la pantalla llena de un galimatías. Los demás abrieron sus propias microcomputadoras con incredulidad, solo para descubrir que todas funcionaban mal. Maldita sea, alguien ha bloqueado esta área. El líder del equipo de élite miró al cielo y gritó: todos, retírense inmediatamente. Justo cuando terminó de hablar, varios gritos resonaron repentinamente desde el bosque. Un grupo de alienígenas se había infiltrado en el bosque tras ellos y había lanzado un ataque repentino. Los últimos guerreros fueron sorprendidos y sus enormes colas les atravesaron el pecho. Los guerreros de élite intercambiaron miradas y se unieron a la batalla. Los alienígenas zánganos comunes no eran nada para estas élites. Sin embargo, este grupo de alienígenas también incluía muchos guardianes de nivel alfa y un pequeño número de subespecies complejas. Aunque habían recibido noticias de la conspiración de los ingenieros y los sangre malvada, estos guerreros de élite curtidos en la batalla seguían incrédulos al presenciar personalmente la aparición de los guardianes alfa en el campo de batalla. Después de todo, según su comprensión, los xenomorfos centinela eran leales por siempre a la reina. Carecían de emociones y eran indomables. Simplemente no podían comprender cómo los sangre malvada habían logrado controlar a una criatura tan peligrosa. Justo cuando la batalla se había desatado, una figura oscura saltó repentinamente desde lo alto del templo. El poderoso impacto de su aterrizaje derribó a ambos equipos de depredadores y xenomorfos. Entonces, su látigo de hueso los atravesó. Los guerreros sangrientos cercanos fueron partidos en dos por el afilado látigo de hueso. Para muchos depredadores, esta era la primera vez que veían a un xenomorfo depredador. Un cuerpo enorme no menos imponente que el de un depredador, colmillos afilados similares a los de un depredador, garras agresivas y una larga cola. Todo esto exudaba un aura aterradora. Más importante aún, este xenomorfo depredador también tenía un arma similar a un cañón de iones montada en su hombro izquierdo. Tras un momento de asombro, un guerrero reaccionó primero, activando el cañón de iones y disparándole. Avok hizo una mueca de desprecio, levantó su escudo para bloquear el ataque y, de repente, disparó una esfera negra azabache desde el cañón en su hombro. Un guerrero de élite percibió el peligro y ajustó la boca de su cañón de iones, disparando. La bola de energía azul colisionó con la esfera negra, destrozándola. Innumerables líquidos negros salieron disparados, como una lluvia negra. Los alienígenas y los depredadores, salpicados por la lluvia, comenzaron a disolverse al instante, y gritos de agonía llenaron el aire. Cañón de agua negra. Gritó el líder de élite. Todos con cuidado. Enfréntense a este alienígena depredador con todas sus fuerzas. Tras la orden, todos los guerreros veteranos y los guerreros de élite lanzaron un ataque simultáneo contra el monstruo. Avok rugió, azotando con su mano derecha a un guerrero ensangrentado. Con un poderoso tirón, lo destrozó hasta convertirlo en un montón de carne picada. Entonces, con un movimiento de su larga cola, la afilada cola atravesó a otro guerrero ensangrentado.
Los guerreros de élite restantes lanzaron un contraataque inmediato. Un denso fuego de artillería cayó sobre los alienígenas depredadores que se encontraban frente a ellos. Sus movimientos eran fantasmales, como si pudiera predecir la trayectoria del fuego de artillería, sorteando innumerables proyectiles. Incluso aquellos que ocasionalmente lograban impactar eran bloqueados por su escudo. De repente, saltó en el aire y se abalanzó sobre un guerrero de élite. La expresión del guerrero cambió, y levantó su lanza para atacarlo. Strago blandió su larga cola en el aire, envolviéndola alrededor de la lanza y tirando con fuerza. Con una fuerza tremenda, la lanza salió volando de su mano y atravesó el pecho de otro guerrero ensangrentado. Inmediatamente después, abrió sus fauces rojas como la sangre y mordió la garganta del guerrero de élite. Los 3 guerreros de élite restantes levantaron sus lanzas para atacarlo. Pero él saltó en el aire, esquivando las 3 lanzas, y luego giró, su increíblemente afilado látigo de hueso cortando hacia las gargantas de los 3 guerreros de élite como un largo cuchillo. Afortunadamente, estos 3 eran veteranos curtidos en la batalla, y tras el fracaso de su ataque, se retiraron con decisión, escapando así por poco de esta ronda de ataques. Pero los movimientos del xenomorfo sangre de hierro no se detuvieron tras aterrizar. Cargó contra un guerrero de élite a la velocidad del rayo, atravesándole el pecho con su afilado látigo de hueso. Luego, se giró y lanzó su escudo, obligando a retroceder a un guerrero de élite antes de derribar a otro al suelo, con sus 4 enormes colmillos clavándose en su garganta. Darkstorm, observando la escena desde la cima de una montaña lejana, frunció el ceño ligeramente. Leviatán, de pie junto a él, divertido, preguntó con una sonrisa. Aniquilar a 10 élites y casi tienen ensangrentados con tanta facilidad, ¿cómo se compara su eficiencia con la suya, Lord Darkstorm? Darkstorm entrecerró los ojos, con una pizca de cautela en ellos. Esta es, sin duda, un arma biológica altamente eficiente. Leviatán sonrió con suficiencia. Entonces, ¿crees que el precio pagado por esta arma biológica vale la pena? Darkstorm hizo una pausa y dijo. Viéndolo así, perder algunas bases no es tan malo después de todo. Por supuesto. Leviatán le dio una palmadita en el hombro a Darkstorm con suficiencia. Ahora solo necesitas usarlo como punta de lanza, avanzando paso a paso para recuperar todas las bases. Y lo que es más importante, ya he usado sus genes como modelo, y no tardaré en clonar un ejército masivo de depredadores. Aunque estos clones son mucho más débiles que él, seguirán siendo una poderosa fuerza de combate. ¿De verdad? Darkstorm lo miró con frialdad, con un brillo penetrante en los ojos. Eso es bueno, sin duda, pero tengo curiosidad, ¿a quién pertenecerá finalmente esta poderosa fuerza de combate? Leviatán arqueó una ceja, con un atisbo de confusión en su expresión. ¿Qué quieres decir? Darkstorm resopló con frialdad. Debo recordarte que soy el líder de la tribu de los superdepredadores. Solo yo puedo movilizar su ejército. Esa es mi máxima. La expresión de Leviatán se congeló por un momento, luego sonrió de repente. Por supuesto, ya que estamos cooperando, debemos ser abiertos y honestos. Ten la seguridad de que nunca ofenderé tu autoridad. ¿De verdad? Un atisbo de disgusto cruzó el rostro de Darkstorm. Entonces quizás deberías explicarme tu experimento secreto. Leviatán se cruzó de brazos y sonrió. Te dije que mi teniente estaba siendo redundante. Este asunto me dio la razón. Su expresión, inusualmente seria, cambió entonces. Lo que me diste es muy valioso. Las pruebas han revelado que la reina alienígena posee genes puros de ingeniero antiguo. Estoy intentando clonarla. ¿Y entonces? Preguntó Darkstorm. ¿Cuáles son tus planes después de la clonación exitosa? Los ojos de Leviatán brillaron. Como dijiste, esta reina alienígena puede crear titanes directamente sin necesidad de abrazacaras para parasitar a los ingenieros. Es una habilidad aterradora. Una vez dominada, quizás incluso podamos tener un ejército de titanes. Un ejército de titanes y Darkstorm frunció el ceño. Pensé que solo hablabas, pero resulta que hablabas en serio. Sin embargo, debo recordarte que, ya sea el xenomorfo depredador, la reina xenomorfa o el ejército de titanes que te preparas para crear, todos son experimentos extremadamente peligrosos. No olvides cómo los xenomorfos se descontrolaron y te causaron tanto daño. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejando a Leviatán solo en la cima de la montaña. Miró hacia el templo, ahora convertido en una escena de masacre, y recordó las palabras de Darkstorm. Un escalofrío lo recorrió. De repente, llamó a Darkstorm.
Lord Darkstorm, tienes razón. Ahora tengo un nuevo plan, y espero que puedas ayudarme. Mientras tanto, Scarface y sus hombres acababan de terminar una incursión. Este era el 10º templo que destruían en ese periodo. Justo cuando Celta aún admiraba su botín, un oficial se acercó corriendo. Mis señores, el anciano lobo solitario solicita su regreso inmediato a la nave insignia. Los tres intercambiaron miradas, con un presentimiento creciente en ellos. Cuando regresaron a la nave insignia, todos los oficiales superiores ya estaban presentes. Anciano, preguntó Scarface confundido, ¿qué ha pasado? Lobo solitario suspiró y miró a Colmillo de Acero a su lado. Colmillo de Acero asintió, se levantó y dijo: Caballeros, acabamos de recibir muy malas noticias. El grupo operativo que ataca el planeta 6 ha perdido contacto. ¿Perdido contacto? Preguntó Celt con desconcierto. ¿Cuándo ocurrió esto? Respondió Colmillo de Acero. Justo después de que llegaran a la zona de la misión. Dañado por la guerra, pensativo, dijo. Que yo sepa, su grupo operativo estaba formado por 10 élites y casi 100 ensangrentados. Eso es suficiente para destruir un planeta atrasado. Las fuerzas de mala sangre en A6 no deberían poder con ellos. Así es, dijo Colmillo de Acero. Pero ahora sí que han desaparecido. Debemos confirmar su situación. Cara cortada, dijo el anciano lobo solitario, poniéndose de pie, te he llamado de nuevo esta vez para que investigues este asunto. Si esta fuerza de ataque es aniquilada, será una gran pérdida para nosotros. Entiendo, asintió Cara cortada. Partiremos de inmediato. No solo tú, respondió Lobo Solitario. Haré que Lord Colmillo de Acero lidere una nave de artillería y un escuadrón de patrulleras para apoyarte. Sí. Colmillo de Acero asintió. La flota está lista y puede partir en cualquier momento. Entonces, manos a la obra. Celtic estiró los hombros. Veré quién está detrás de esto. No te descuides, advirtió el anciano Lobo Solitario. Te esperaré cuando regreses. Sí. Scarface asintió, y el grupo partió de inmediato. Después de que la flota sobrevolara el planeta 6, Scarface le dijo a Stelfan. Lord Stelfan, llevaré algunos hombres a revisarlo. Por favor, dirija personalmente las naves de potencia de fuego para brindar apoyo fuera de la atmósfera. La formación de lanchas patrulleras puede entrar en la atmósfera, pero mantenga la altitud. Todos deben cooperar, y si alguna unidad pierde contacto, actúe de inmediato. Entiendo, respondió Stelfan. Los cañones de iones de las naves de potencia de fuego están cargados. Si la situación es urgente, puede solicitar apoyo de artillería. Scarface frunció el ceño. Pero el Consejo de Ancianos nos dijo que controláramos la intensidad de la guerra, no puedo preocuparme por eso, dijo Stelfan con frialdad. Más de 100 de mis soldados están desaparecidos. Su seguridad es lo más importante para mí. Al oír esto, Scarface se conmovió de repente. Había pensado que Stelfan era un operador hábil, pero no esperaba que este tipo, al igual que los celtas, también tuviera una naturaleza auténtica. Asintió, guiando a Excalibur le Damage al suelo. En ese momento, el área alrededor del templo estaba inundada de sangre, con montañas de cadáveres. ¿Extraterrestres? Celt miró el cadáver de un alienígena con aspecto de dron y adivinó. ¿Les tendieron una emboscada extraterrestre? Scar negó con la cabeza. Devorar a un grupo tan grande requeriría al menos decenas de miles de alienígenas y sufriría pérdidas considerables. El número de cadáveres no coincide. Luego se volvió hacia Battle Damage y preguntó. Señor, ¿grabaron algo en sus máscaras? Battle Damage se bajó la máscara y negó con la cabeza suavemente. El enemigo parece haber usado un escudo muy potente. Todas las grabaciones de vídeo en las máscaras son de antes de que entraran en esta zona. Justo entonces, la mirada de Celt se fijó repentinamente en varias marcas negras en el suelo. ¿Qué son estas? Se acercó con curiosidad. Siguiendo su mirada, la expresión de Scarface cambió drásticamente. No vayas ahí, Celt. Apartó a Celt bruscamente, y su expresión bajo la máscara se tornó extremadamente seria. Esto es Blackwater. Blackwater, murmuró Scarface, recorriendo con la mirada a su alrededor. De repente, notó las 4 heridas en la garganta del guerrero de élite. Esas heridas solo podían ser causadas por 4 colmillos expuestos, como los de un depredador. Una figura borrosa apareció de repente en su mente. Depredador xenomorfo. ¿Qué dijiste? Battle Damage lo miró confundido. Scarface lo miró y respondió. Estas 4 heridas con forma de colmillo son similares a la estructura de nuestras bocas.
Además de los depredadores y el escorbuto, solo las he visto en depredadores xenomorfos. Battle Damage miró a su alrededor con solemnidad. Los depredadores xenomorfos no deberían tener tanto poder, ¿verdad? Este es un ejército entero, liderado por 10 guerreros de élite. Scarface negó con la cabeza, con un atisbo de preocupación en el rostro. Si añades una legión entera de xenomorfos y algún tipo de arma de aguas negras, quizá funcione. Battle Damage siguió su razonamiento y asintió. Justo entonces, notaron a Zelt corriendo entre los cadáveres, examinándolos constantemente. Intercambiaron una mirada de desconcierto, y Scarface preguntó: Zelt, ¿qué ocurre? Zelt salió de su asombro y corrió a su lado. ¿No te parece extraño? ¿Qué quieres decir? Preguntó Scarface con un deje de confusión en la voz. Zelt respondió con ansiedad. Todos hemos luchado contra xenomorfos y conocemos sus instintos biológicos. Para ellos, la procreación es su máxima prioridad. Pero acabo de revisar docenas de cadáveres, y ni uno solo de nuestros hermanos había sido parasitado antes de morir. Eso no encaja con los instintos de los xenomorfos. Scarface y Warworm parecieron darse cuenta de algo e inmediatamente se giraron y corrieron hacia los cadáveres cercanos. Zelt tenía razón. Aparte de los 10 guerreros de élite, se confirmó que la mitad de los soldados restantes habían muerto a manos de los xenomorfos, pero ninguno había sido parasitado antes de morir. Increíble. El rostro de Battle Damage se llenó de asombro. ¿Siguen siendo estos los xenomorfos que conocemos? Ahora no solo obedecen las órdenes de Battlelord, sino que incluso pueden reprimir sus instintos. Es aterrador. Para que un guerrero experimentado como Battle Damage estuviera tan asustado, era fácil imaginar la gravedad de la situación. Scarface y Zelt mostraron cierta preocupación. Justo cuando los tres permanecían en silencio, la voz de Stelfan se escuchó repentinamente por el canal. Scarface, ¿cómo está la situación? El rostro de Scarface mostró cierta reticencia, con los ojos llenos de dificultad mientras miraba a Battle Damage y a Zelt. No sabía cómo explicárselo a Stelfan. Después de todo, siempre le había preocupado la seguridad de esos cientos de guerreros. Pero algo así no podía ocultarse. Tras dudar un momento, finalmente decidió contarlo todo. Stelfan, se confirma que toda la fuerza operativa ha sido aniquilada, se han encontrado rastros de xenomorfos y armas de aguas negras en el lugar. Te enviaré las imágenes ahora mismo. Al mirar la montaña de cadáveres en la pantalla, los ojos de Stelfan casi se tiñeron de rojo sangre, con las manos apretadas en puños. De repente, golpeó con fuerza la mesa de mando, provocando el derrumbe de la enorme mesa. Los oficiales a ambos lados se levantaron atónitos y saltaron a un lado. Depredador xenomorfo, tras escuchar el informe de Scarface, Lone Wolf recordó involuntariamente a la figura que lo había combatido durante 300 asaltos en el mundo humano. Esa inmensa fuerza e inteligencia de combate quedaron grabadas en su memoria. Si esta conjetura es cierta, sumada a un ejército alienígena, la situación podría volverse bastante problemática. Exactamente, respondió Stelfan. Aunque nuestra flota no les teme en el espacio exterior, nuestra fuerza militar es limitada. Para evitar que Darkstorm movilice repentinamente un gran ejército para un contraataque, la flota principal debe permanecer en alerta constante y patrullando el espacio. Esto significa que no podemos apoyar rápidamente a nuestras fuerzas terrestres. Si continúan atacando a nuestras tropas terrestres de esta manera, la situación se volverá muy problemática. No solo eso, continuó Scarface. Hemos descubierto que los alienígenas con los que nos encontramos ahora parecen diferentes a los que hemos enfrentado antes. Parecen capaces de controlar sus instintos. No sabemos por qué. Justo cuando todos estaban desconcertados, la puerta de la sala de mando se abrió de repente. ¿Puedo responder a esa pregunta? El anciano de túnica gris entró con un científico. Anciano, todos se levantaron e hicieron una reverencia. El anciano de túnica gris asintió y respondió. He descubierto información aquí. Quizás debería echar un vistazo. Agitó la mano, y el científico detrás de él comprendió de inmediato, transmitiendo imágenes desde su microcomputadora a la pantalla principal. Tras el incidente de Blackwater, el anciano de túnica gris descubrió que estos xenomorfos eran diferentes de los xenomorfos comunes, así que me envió a recolectar muestras de sus células. Tras un período de análisis, hemos descubierto algunos problemas. Señaló las imágenes en la pantalla y dijo. Primero, podemos confirmar que estos son, efectivamente, xenomorfos, no nuevas formas de vida creadas por los ingenieros. Sin embargo,
La secuencia genética de estos xenomorfos es algo diferente a la del xenomorfo original. ¿En qué se diferencia? Preguntó Lobo Solitario. El ingeniero sacó los mapas de secuencias genéticas de ambos bandos, señaló un punto específico y dijo: mediante análisis genéticos, descubrí que esta generación de alienígenas no tiene la capacidad de producir abrazacaras. ¿Qué? Dijo Zhang Xiao con incredulidad. ¿Quieres decir que no pueden parasitar y reproducirse? Así es. El científico asintió. De repente, todos se dieron cuenta, y Zelt se dio una palmada en la frente. Con razón, ninguno de nuestros hermanos fue parasitado, así es. En ese caso, son uno menos que matar, lo que lo hace mucho más fácil. El científico negó con la cabeza con seriedad. No se alegre tanto todavía, señor. Estudiamos sus secuencias genéticas y descubrimos que las de estos alienígenas están más optimizadas que las de los alienígenas originales. Si bien los alienígenas originales poseían cierta inteligencia de combate, obedecían incondicionalmente a la reina y eran inherentemente sanguinarios, crueles y violentos. Pero estos alienígenas no tienen los genes correspondientes. En cierto modo, son más tranquilos e inteligentes, capaces de ejecutar misiones de combate más eficientes y complejas. El poder destructivo de este ejército es mucho más aterrador que el de un ejército alienígena común. Eso es un problema. Zelt no pudo evitar recordar la escena de la retirada del ejército alienígena durante el asalto a Aguas Negras. En batallas anteriores, los xenomorfos cargaban en hordas, ya fuera atacando o retirándose. Pero estos se retiran en formaciones escalonadas, como un ejército bien entrenado. Así es, asintió el científico. Y descubrimos algo aún más aterrador. Agitó la mano derecha por la pantalla, y una docena de diagramas complejos aparecieron de inmediato en la pantalla principal. Sé que no lo entenderán, así que intentaré explicarlo de forma sencilla. Ese día, recolectamos los genes de una docena de xenomorfos para una investigación exhaustiva. Al final, llegamos a una conclusión aterradora. Las secuencias genéticas de estos xenomorfos son básicamente idénticas. Hasta ahora, solo hemos encontrado dos conjuntos: el dron y el alfa. Eso significa que los xenomorfos restantes son clones de estos dos. ¿Clonaciones? Scarface frunció el ceño. El científico asintió. Así es, clones. Si nuestra suposición es correcta, esto es aterrador, porque significa que el enemigo puede producir en masa un ejército de xenomorfos. Tras escuchar las palabras del científico, el silencio invadió la sala de mando. Aunque este método de clonación no era tan aterrador como la velocidad de reproducción de los xenomorfos, seguía siendo bastante aterrador. Sobre todo cuando esta habilidad caía en manos del enemigo, sería un desastre. Justo entonces, Scar se dio cuenta de algo y preguntó con curiosidad. Hay una pregunta. Las miradas de todos se posaron en él. El científico dijo: por favor, hable, Lord Scar. La expresión de Scar era seria. Si todos son clones, como dice, entonces al menos deben tener una madre genéticamente modificada. ¿Cómo se logró eso? Bad-Blood no podría tener esta tecnología. No solo Bad-Blood, dijo el anciano de túnica gris, nosotros tampoco. Si no me equivoco, esta es la tecnología de modificación de la localización genética del ingeniero. ¿Qué tecnología? Zelt abrió los ojos con incredulidad. Un científico cercano intervino. La tecnología de localización y modificación de genes objetivo es una técnica que los ingenieros llevan miles de años investigando. Pueden localizar con precisión una secuencia genética que contenga un comportamiento o herencia determinados, y luego usar medios técnicos para eliminarla o modificarla, obteniendo así el sujeto de experimentación perfecto que buscan. ¿Es asombroso? Zelt abrió los ojos de par en par. El anciano de túnica gris suspiró. Si solo hablamos del progreso en la investigación de armas genéticas, los ingenieros nos llevan una gran ventaja a nosotros y a los armangianos. Hace miles de años, eliminaron con éxito patógenos de los genes mediante esta tecnología de modificación genética dirigida, logrando así la verdadera inmortalidad, una capacidad que nosotros no poseemos. Así es, dijo el científico con un miedo persistente. Si no hubieran sido tan ambiciosos entonces, y si las cosas no hubieran salido mal durante sus experimentos con xenomorfos, que llevaron a una sobrepoblación de xenomorfos, la muerte de todos sus científicos más destacados y casi la destrucción de la mitad del planeta, la tecnología de los ingenieros probablemente estaría a un nivel aterrador ahora. Pero parece que no han aprendido la lección, dijo Lobo Solitario pensativo. No esperaba que siguieran investigando una tecnología tan aterradora.
El anciano de túnica gris suspiró. No todos en este mundo aprenden del fracaso. Luego miró al anciano lobo solitario. ¿Y tú qué? ¿Qué descubriste en el planeta 6 esta vez? Lobo solitario escuchó con preocupación. Estaba a punto de informarte que Scar sospecha que uno de los xenomorfos en este ataque era un depredador. ¿Un depredador? El anciano de túnica gris se sobresaltó, con una expresión extraña en su rostro. Scarface y Battle Damage intercambiaron una mirada, ambos muy conscientes de ello, y luego observaron con cautela al anciano de túnica gris. Lone Wolf asintió. Así es, y a juzgar por los cadáveres, este depredador era mucho más poderoso que el que combatí. Al menos 6 guerreros de élite murieron a sus manos. Podría ser él de verdad. La voz del anciano de túnica gris era baja, sumido en sus pensamientos. Él. Scarface se dio cuenta de algo. Anciano, ¿sabes algo? Todos volvieron sus miradas ansiosas hacia el anciano de túnica gris. El anciano de túnica gris los miró a todos, dudó un momento y luego respondió. La verdad es que siempre he tenido una sospecha, pero es demasiado inverosímil e involucra información clasificada, así que no me he atrevido a revelarla a la ligera. ¿Qué sospecha? Insistió Stelfan. Anciano, esto implica la muerte de más de 100 de mis guerreros. Por favor, dime la verdad. Al ver las miradas suplicantes en los ojos de todos, el anciano de túnica gris finalmente cedió. Suspiró. De acuerdo, pero deben prometerme que no divulgarán este asunto hasta que se revele por completo la verdad. Además, cancelen las actas de las reuniones y todos los miembros de la tripulación por debajo del rango élite deben retirarse. De acuerdo. Lone Wolf asintió e inmediatamente llamó a todos los miembros de la tripulación ordinarios fuera de la sala de mando, dejando solo a los oficiales de rango medio alto, de rango élite y superior. Después de que todos se fueran, el anciano de túnica gris dijo con temor persistente. Si no me equivoco, nuestro adversario puede haber aparecido hace miles de años. Se llama Cataclismo. Cataclismi. Todos intercambiaron miradas de desconcierto. Así es, dijo el anciano de túnica gris con gravedad. En aquel entonces, era solo un niño. Un día, corrieron rumores por todo el mundo natal de que un legendario depredador de élite había perecido en combate junto a una reina alienígena, y todo el mundo natal lo alababa. Pero lo que nadie esperaba era que el guerrero hubiera sido parasitado antes de morir, y pocos días después, nació un monstruo nunca antes visto en el universo. Ese monstruo heredó el poder de la reina alienígena y las habilidades de combate del depredador de élite, y bajo la influencia de los genes alienígenas que llevaba dentro, consideró a todo el clan depredador como su enemigo, dando caza a muchos guerreros de élite. Así que los ancianos lo llamaron Cataclismo, y fue una auténtica catástrofe para toda la raza depredadora. Miles de depredadores murieron a sus manos. Tras cientos de años de persecución, los ancianos finalmente lideraron una fuerza de docenas de guerreros de élite para obligarlo a entrar en un planeta cubierto de icebergs. Pero su poder de combate era simplemente inmenso, y poseía tecnología depredadora. Incluso los ancianos murieron a sus manos. Así que, desesperados, decidieron perecer con él. Activaron la microcomputadora, destruyendo la superficie del planeta. El poderoso impacto incluso desvió al planeta de su órbita original, desapareciendo del universo. Tras escuchar esto, la sala de conferencias quedó en silencio. Tras un largo silencio, el anciano Lone Wolf finalmente habló. ¡Qué cataclismo! El anciano Gray asintió y continuó. Este asunto fue clasificado como alto secreto y toda la información fue sellada. De hecho, los ancianos nunca dejaron de buscar el planeta que fue desviado de su órbita, pero fue en vano. Colmillos de Acero dijo con incredulidad al oír esto. ¿Será que Darkstorm realmente tiene la capacidad de encontrar un planeta que ha estado perdido durante miles de años, un planeta que ni siquiera todo el planeta Sangre de Hierro pudo encontrar? El anciano de túnica gris negó con la cabeza. No puedo responder a esa pregunta, pero debo decir esto. Darkstorm es una persona extremadamente persistente y poderosa. Una vez que se decide a hacer algo, nadie puede detenerlo a menos que muera. El anciano lobo solitario apretó los puños, con una voz inusualmente inquieta. Según usted, con la ayuda de ingenieros, Tormenta Oscura podría controlar el cataclismo. Si ese es el caso, todo el mundo Sangre de Hierro estará en peligro. Todos se miraron en silencio. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala de conferencias. Tras un tiempo indeterminado, un oficial irrumpió repentinamente en la sala de mando. Anciano, la flota Sangre Malvada ha atacado el T-53. El anciano lobo solitario frunció el ceño y ordenó.
Notifique a la flota principal para que se prepare y parta de inmediato. Espere. Gritó de repente Scarface al oficial. ¿Qué pasa? Lobo Solitario miró a Scarface con expresión de desconcierto. Scarface dijo con gravedad. Me parece extraño. Llevamos tanto tiempo luchando contra Darkstorm, ¿cuándo nos ha dejado esta persona verle hacer un movimiento? Miró a todos a su alrededor, diciendo con tono significativo. Normalmente, para cuando lo vemos, su espada prácticamente ya nos está atravesando el corazón. ¿Cómo ha podido exponerse tan pronto esta vez? ¿Sospechas que es una táctica de distracción? Preguntó el anciano de túnica gris. Scarface asintió, extendiendo la mano para sacar el mapa estelar. El otro bando ya nos ha tendido una trampa. ¿Quién sabe si seguirá con sus planes? Sus agudos ojos de águila recorrieron todo el mapa estelar sin descanso. De repente, su mirada se fijó en un punto. Wang Chuanyue, así que este planeta también está cerca. ¿Y Wang Chuanyue? Preguntó Ganya confundido. Scarface miró al hombre de la túnica gris. Anciano, ¿recuerdas al titán xenomorfo de la Tierra? La base de datos muestra que este tipo de xenomorfo es exclusivo del planeta Wang Chuanmon. Así es. El hombre de la túnica gris asintió. Wang Chuanmon fue originalmente un puesto de avanzada de los ingenieros durante su apogeo, pero fue abandonado tras el brote de xenomorfos. Se dice que este fue uno de los planetas más gravemente afectados por el brote de xenomorfos, ya que era una fuente de materias primas de aguas negras, y todo el planeta estaba plagado de aterradores campos magnéticos y radiación. Por lo tanto, los xenomorfos de este planeta sufrieron la mutación más grave. Estos xenomorfos mutados, tras parasitar a los ingenieros, crearían titán xenomorfos, cuyo poder de combate era extremadamente aterrador. Se dice que los ingenieros y estos titán xenomorfos lucharon repetidamente en este planeta durante más de 10 años, pero no pudieron ganar. Al final, no tuvieron más remedio que retirarse del planeta y detonar las materias primas de aguas negras, destruyendo así toda la vida en él. Pero ahora, la tormenta de la noche oscura le ha arrebatado la corona y la cola al titán xenomorfo. Scarface dijo con expresión seria. Si no me equivoco, probablemente también esté muy interesado en los titán xenomorfos. ¿Sospechas que su objetivo final es Wang Chuanmon? Preguntó Lone Wolf. Así es. Scarface asintió. Aunque Wang Chuanmon no está guarnecida, está dentro del anillo defensivo del sistema T, por lo que no pueden eludir nuestras defensas para entrar directamente. Si yo fuera Tormenta Oscura, lanzaría una gran batalla para atraer la atención de todas las fuerzas defensivas. Pero tampoco podemos ignorar la flota principal enemiga, dijo Stelfan con seriedad. Después de todo, T-53 es un puesto avanzado importante para nosotros. Su ubicación estratégica es crucial. Todos nuestros ataques y retiradas posteriores contra Bad Blood necesitarán este planeta como trampolín y punto de tránsito. Entiendo, dijo Scarface. Y aún no podemos estar seguros de que Wang Chuanmon sea su objetivo. Si enviamos precipitadamente a nuestra fuerza principal allí y no encontramos nada, las pérdidas serán aún mayores. Así que mi sugerencia es, primero, que T-53 resista y, al mismo tiempo, que un pequeño equipo tome Wang Chuanmon por adelantado. Las fuerzas de apoyo posteriores también se dividirán en dos grupos. Tú liderarás la fuerza principal para enfrentarte a la flota enemiga que rodea T-53, y yo llevaré un equipo de élite a inspeccionar Wang Chuanmon. ¿Puede un equipo pequeño manejarlo? Preguntó Stelfan con preocupación. Scarface, según tú, parece que Forgotten Moon es su verdadero objetivo. Scarface reflexionó un momento antes de responder. Luna Olvidada se encuentra dentro del perímetro interior del anillo defensivo. Una fuerza numerosa no puede atravesarlo. Si yo fuera Tormenta Oscura, solo enviaría una unidad de élite como máximo, y la incursión de una unidad de élite así no tendría sentido una vez descubierta. El anciano lobo solitario reflexionó detenidamente y asintió tras un momento. Muy bien, pongámonos en marcha. Desplieguen 10 cazadores de élite para cooperar con el escuadrón de Scarface. Entendido. Al recibir la orden, T-53 envió inmediatamente un escuadrón de élite a Luna Olvidada con antelación. La nave espacial sobrevoló lentamente el planeta, y al mirar por las ventanas, todo el planeta parecía desolado, sin rastro de vida. «¡Qué desolado es!», dijo un soldado con incredulidad. ¿No era este un puesto de avanzada de los ingenieros? Sí, respondió otro soldado. Pero ahora tiene otro nombre, la Tierra del Sueño, porque es el cementerio de innumerables ingenieros antiguos.
¿Qué demonios?, dijo el soldado irritado. Los T-53 ya están sitiados por el ejército, y aún así nos envían a custodiar las tumbas de estos ingenieros. ¿Qué tiene que ver con nosotros que estén enterrados allí? Dejen de hablar tanto, interrumpió el capitán. Tómense un tiempo para revisar sus máscaras y trajes protectores. Aunque han pasado miles de años, el aire sobre la luna de los muertos sigue siendo altamente tóxico para nosotros. Cuidado. Entendido, sonrieron tímidamente los soldados y asintieron. La nave espacial descendió lentamente. Sin embargo, para su sorpresa, una figura con 4 colmillos los observaba fríamente desde las sombras. De repente, una cruel sonrisa se dibujó en los labios de Avok. Saltó decenas de metros en el aire, aterrizando pesadamente sobre la nave con un fuerte golpe. ¿Qué fue ese sonido? Los guerreros alzaron la vista, atónitos. Un par de garras afiladas atravesaron repentinamente el techo de la nave, abriendo un gran agujero. Una nave espacial capaz de viajes interestelares y resistir el fuego de cañones de iones había sido destrozada de esa manera. Los guerreros dentro contemplaron la escena con incredulidad. Finalmente, el capitán reaccionó. Levantó frenéticamente el cañón de iones para disparar. Pero de repente, vio un destello de luz blanca y un afilado látigo de hueso le atravesó el pecho. Avok se burló y les disparó un líquido negro. Varios guerreros, salpicados por el líquido negro, gritaron de dolor, mientras sus cuerpos se retorcían y se disolvían hasta convertirse en un charco de líquido negro. La nave espacial se estrelló con fuerza contra el suelo. ¡Fuera!, gritó un soldado. El resto de la tripulación salió corriendo como locos. De repente, innumerables figuras oscuras aparecieron ante ellos. Un ejército de alienígenas ya los esperaba en formación. Avok permanecía en la cubierta de la nave, observando en silencio cómo los alienígenas destrozaban a los depredadores. Intuía que estos alienígenas eran mucho más feroces y rápidos que antes. ¿Mutaron tan rápido?, preguntó. Levantó la vista hacia la legendaria base experimental donde supuestamente habían surgido los alienígenas, con una leve sonrisa en los labios. Con razón es el lugar de descanso de los ingenieros. Me gustaría ver qué es exactamente ese gen perfecto que Leviatán se ha empeñado en obtener. Tras decir esto, saltó de la nave y se dirigió directamente al laboratorio. El antiguo laboratorio estaba ahora en ruinas. Pero Avok logró encontrar una salida gracias a la información que Leviatán le había dado y descendió lentamente bajo tierra por la entrada.